Cuando alguien quiere ponerse en forma, de repente pone su vida patas arriba y ahora su gran proyecto en mayúsculas se convierte en hacer todo lo humanamente posible para ponerse en forma. Sin embargo, ese gran proyecto suele acabar abandonado por muchos motivos, o bien porque no eres capaz de aguantar tanta exigencia, o bien porque no tienes tiempo para tanta exigencia. Pero todo esto demuestra solamente que más no es mejor. Mejor es mejor. Y si te quedas al otro lado te voy a explicar por qué. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. Uno de los mayores errores que yo cometí cuando empecé en el gimnasio, que tampoco lo llamaría del todo error, porque aunque sea algo que no repetiría a día de hoy, es algo de lo que yo sí que aprendí bastante. Y entonces cuando aprendes de algo no sé hasta qué punto se le puede llamar error, pero bueno, sea como sea, algo que yo en su momento hice y que a día de hoy no repetiría cuando empecé en el gimnasio es controlar mucho todo lo que hacía. Tanto en cuanto ir al gimnasio, es decir, entrenaba muchísimo, controlaba mi alimentación al milímetro, hacía pues cada dieta rajatabla que me mandaba en su momento mi entrenador y en definitiva pasaba 24/7 pensando en el fitness, si queremos verlo así. Lo hacía todo perfecto, o al menos todo lo que yo humanamente podía, hacía todo lo que venía en el papel. Y todo el día, ya sea con la alimentación o con el entrenamiento, sí que es verdad que el descanso no lo llevaba del todo a rajatabla porque en ese momento pues me gustaba bastante salir de fiesta, además también pues trabajaba de DJ por las noches poniendo música, con lo cual el descanso sí que lo llevaba un poco más a rastras, pero bueno, quitando el descanso lo demás sí que lo llevaba todo bien y aunque no dormía mucho por esa época, el tiempo que pasaba despierto o bien lo pasaba en el gimnasio o pensando en el gimnasio o pensando en la dieta o leyendo revistas de fitness, porque antes no había redes sociales, lo único que había eran foros, que también me pasaba mucho tiempo pues mirando foros y todo esto, por tanto estaba 24/7 orientado al tema del fitness, ¿vale? Yo siempre quería hacer más y pensando cómo mejorar y paradójicamente, aunque es verdad que con este enfoque mejoras porque vas avanzando prácticamente como un mulo de carga y es imposible no mejorar, pero también, y esto es la parte mala, absorbe mucho espacio de tu vida y mucho espacio mental en ese tipo de cosas. Hasta que llegó un punto que yo creo que fue cuando me fui a vivir a Irlanda, creo que fue de hecho antes, pero bueno, en cualquier caso, llegó un momento en el cual decidí tomarme las cosas de otra manera, mucho más relajadas. Nunca dejé de entrenar, por supuesto, ni nada de esto, y menos aún conforme me iba dando cuenta de los beneficios, de las ventajas que tenía más allá de lo que es la mera apariencia física, incluso cuando me diagnosticaron la espondilitis, ¿no? Pues en este caso la reumatóloga lo primero que me dijo fue sigue haciendo lo que estás haciendo porque eso, en este caso refiriéndose al entrenamiento de musculación, porque eso es lo mejor que puedes hacer para cualquier complicación o cualquier condición a nivel óseo. ¿Vale? Entonces, digamos que cuanto más iba aprendiendo sobre el tema de entrenamiento, alimentación y todo esto, pues evidentemente más razones tenía para no dejarlo, pero al mismo tiempo tampoco quería llevar ese mismo enfoque de estar siempre concentrado en esas cosas, no a nivel de un culturista ni mucho menos, pero bueno, sí que es verdad que en esa época yo me juntaba mucho con culturistas de competición, amateurs, pero bueno, culturistas de competición y de alguna forma llevábamos un estilo de vida parecido, ¿vale? Parecido, desde la distancia, pero digamos que parecido. Entonces, en ese momento llegó ese punto en el cual decidí relajarme y en lugar de entrenar 5 o 6 días a la semana, porque yo siempre entrenaba 5 días seguro, de lunes a viernes, y luego algún sábado también iba, por tanto 5 o 6 días a la semana era fijo. Pues en lugar de entrenar tanto, pasé a entrenar 3 veces. 3 veces, ya está. Y en lugar de estar todo el día pensando en lo que es la alimentación, la dieta, pues me creé mi propia dieta y simplemente me aseguraba de seguirla la mayoría del tiempo. Ya está. En otras palabras, lo que hice fue liberar mi cabeza y empecé a pensar mucho menos en el fitness. Y lo sorprendente de esto, que mucha gente puede pensar que evidentemente si estoy haciendo menos, si estoy concentrándome menos y todo esto menos, pues tendría que tener menos resultados, pero en lugar de mejorar menos, mejoré, yo diría que lo mismo, es decir, igual o más. Y digo que más porque, al menos bajo mi percepción, el progreso era mayor, simplemente porque estaba destinando menos recursos a ese destino, a ese fin. Y eso me estaba retornando más beneficios, por tanto lo percibía como
algo más de lo que estaba haciendo antes, ¿vale? Porque antes, ya digo, empleaba muchos recursos en un elemento, en este caso en el fitness, y me traía unos resultados. Ahora estaba aplicando mucho menos recursos, pero me estaba trayendo los mismos o incluso más resultados. Entonces ahí está lo paradójico, y por eso digo que más no es mejor. Y por eso, si yo te digo que si entrenas 5 veces por semana o 6 veces por semana, como yo entrenaba en su momento, que para mucha gente pues es lo que se marca hacer cuando quiere empezar un cambio físico o lo que sea, oye, pues a partir de ahora 5 días al gimnasio. Y eso está bien. Sin embargo, si entrenas 5 veces a la semana, porque yo, claro, hablamos de que cuando yo lo hacía, yo era un estudiante, yo estaba en la universidad, por tanto, obligaciones como tal no tenía demasiadas. Pero ahora, si una persona de 30, 40 o 50 años quiere empezar a ponerse en forma y se marca ir 5 veces al gimnasio, está bien como objetivo, pero tienes que saber o tienes que poder respaldar esos 5 días, saber que son 5 horas aproximadamente entre que vas al gimnasio, que vuelves, que calientas, que tal, que te duchas, son 5 horas a la semana, tirando por lo bajo, que vas a dedicarle al tema de mejorar tu forma física. Por tanto, esto sí que va a interferir mucho con tu día a día, porque yo soy de los que piensa que cuando quieres dar un cambio físico, lo que vayas a aplicar en cuanto a comportamientos nuevos que evidentemente tienes que dar, como ir al gimnasio, por ejemplo, entrenar musculación, ya sea en casa o en el gimnasio, lo que sea, pero tendrás que hacerlo, cambiar tu alimentación, etcétera, cuanto menos interfiera con tu vida diaria, mejor. Y no significa que te vaya a dar los mejores resultados, pero cuanto menos interfiera, mejor, cuanto menos patas arriba pongas tu día a día, mejor. Porque si yo te digo que entrenes 3 veces por semana, eso realmente no es un compromiso demasiado grande, pero si te digo que entrenes 5 veces por semana, sí que va a ser un compromiso mucho más grande. O incluso si te digo que entrenes 6 veces por semana, eso ya es el doble de compromiso que si te digo que entrenes 3 veces por semana. Por eso si te digo que entrenes 2, 3 veces por semana es mucho más factible. Y de hecho, siempre cuando la gente se propone empezar un cambio físico, creo que tiene una mentalidad equivocada. Precisamente por esto, porque dicen, no, ahora voy a entrenar 6 veces por semana. Y eso está muy bien, pero ¿qué pasa cuando no consigues entrenar 6 veces a la semana? Esa semana que no has llegado a cumplir el requisito que te has puesto de 6 veces por semana, te vas a sentir muy miserable porque no has llegado a lo que te has fijado. Por eso siempre mi propuesta es al revés. En lugar de marcarte un máximo o unos días que quieres ir, fíjate un mínimo. En este caso, 2 días por semana, por ejemplo. Y si volvemos al ejemplo anterior, imaginemos que una semana nos hemos puesto de marca, de requisito, ir 6 veces a la semana al gimnasio, ¿vale? Que es lo que mucha gente suele hacer. Ahora, esta primera semana he ido 6 veces al gimnasio, me encuentro muy bien y me siento muy bien porque he cumplido con lo que yo me he dicho que iba a hacer. Ahora, la semana siguiente solamente he podido ir 2. Ahora me siento hecho polvo, como decía antes, muy miserable. ¿Por qué? Porque no he llegado al requisito que me he puesto con respecto a mi cambio físico que quiero dar. Ahora vamos a poner el ejemplo que he puesto yo antes o la recomendación que yo doy, que en lugar de marcarte unos días que quieres ir al gimnasio, te marques un mínimo. Y en este caso el mínimo es 2. De ahí para arriba lo que tú quieras. Imaginemos que ocurre lo mismo. La primera semana vas 6 veces al gimnasio. Te encuentras muy bien, porque dices, me he marcado un mínimo de 2, pero he ido 6 veces a la semana. O he ido 6 veces esta semana. Por tanto, he triplicado el mínimo que me he puesto, así que genial. Ahora, la semana siguiente te ocurre cualquier cosa y acabas yendo solamente 2 veces al gimnasio. También está bien porque estoy cumpliendo con el mínimo. Y si repasamos, ha ocurrido lo mismo en los dos casos. En el caso de que me puse a entrenar 6 veces por semana, la primera semana fui 6 y la segunda fui 2. Lo que ocurre es que esa segunda semana me encontraba muy mal porque me había fallado a mí mismo, porque había dicho que iba a ir 6 veces y he ido solamente 2. Mientras que en el segundo ejemplo ha ocurrido lo mismo. La primera semana he ido 6 veces, con lo cual estoy muy contento porque el mínimo que me he marcado han sido 2. Y la segunda semana he ido 2 veces, pero es que estoy cumpliendo con el mínimo. Y vemos que, ya digo, es lo mismo. En 2 semanas he entrenado 8 días. La diferencia es cómo me hace sentir el entrenar 8 días cuando me he marcado un mínimo y estoy por encima, a cuando me he marcado un listón tan alto que no soy capaz de cumplir. No sé si me explico. Por eso siempre digo que más no es necesariamente mejor, porque al final, independientemente de los días que vayas a entrenar,
lo que deberías buscar, que fue lo que intenté hacer yo, es simplemente tener un plan y seguirlo. Porque cuando vas al gimnasio, sea más o menos veces, teniendo un plan, simplemente ejecutas ese plan y luego te vas a tu casa y sigues con tu vida diaria y ya está. Y es entonces cuando el progreso se dispara. No es por estar más o menos tiempo en el gimnasio, es por maximizar el retorno que te da pues cada minuto que pasas en el gimnasio. Y por eso digo que hacer más no es necesariamente mejor. Y lo mismo ocurre con la alimentación. Yo en eventos, en cenas, comidas familiares y todo esto me doy cuenta de que precisamente la gente que tiene peor forma física son los que, entre comillas, más saben de nutrición. Que si esto es sano, que si esto no es sano, que si esto hay que comerlo, esto no hay que comerlo, te recomiendo que te tomes esto después de las comidas. El otro día escuché un familiar que decía que comiendo sandía se te aplanaba el vientre. Bueno, son cosas completamente absurdas, pero que realmente la gente que lo dice son la gente que peor condición física tiene, que eso es también lo paradójico, porque incluso se dan consejos entre ellos, consejos que ni ellos mismos siguen y que además tampoco están en situación quizás de dar consejos, porque tienen problemas para manejar su peso corporal y no es de ahora, sino que llevan toda su vida con una batalla tremenda para lograr manejar su peso corporal. Y están luchando toda su vida para bajar de peso y aún así son los que más saben, los que te saben decir cuántas vitaminas o cuántas calorías tiene este alimento, que si este alimento es mejor que este, que si los alimentos orgánicos son no sé qué, que si... Todo este tipo de masterclasses de alimentación que escucho en estas cenas y comidas familiares son completamente absurdas porque no tiene sentido, porque la gente que dice esas cosas no tiene un plan. Y a lo que voy es que cuando tienes un plan, tanto de entrenamiento como de alimentación, un plan que sea suficiente, que no tiene por qué ser perfecto. De hecho, siempre es mejor tener un plan mediocre y seguirlo a tener un plan perfecto y no seguirlo. Pues cuando tienes un plan ya no te hace falta más, porque lo único que tienes que hacer es seguirlo. Ya está, no tiene más misterio. No tienes que pensar en qué voy a comer mañana y pensar que si lo que me apetece es sano o no es sano, o que si con la sandía aplano el vientre o no, que si esto engorda, que si no engorda. No, tengo un plan, lo sigo y ya está. Y si el día de mañana veo que con este plan, porque al final yo siempre digo que los planes, tanto alimentación, ejercicio, lo que tú quieras, los planes son hipótesis. Tú planteas una hipótesis. Oye, con este plan, con esta hoja de ruta, voy a conseguir tal resultado. Si yo voy analizando el plan y veo que no estoy consiguiendo ese resultado, pues tendré que modificar el plan. Pero de momento no tengo que preocuparme de nada más, simplemente sigo el plan y ya está. Y cuando tienes un plan, eso te libera mucho espacio en la cabeza, porque ya tienes el plan, ya no tienes que preocuparte de nada más. Yo, por ejemplo, si tengo mi plan de alimentación, ya no tengo que preocuparme de qué voy a comer mañana. Simplemente tengo mi plan de alimentación, mi shopping planner, también evidentemente, que es, digamos, el requisito para crear el plan de alimentación. Esto lo vemos en la academia, que es básicamente una lista de la compra asociada a un plan de alimentación. Pues evidentemente cuando voy a comprar, yo ya sé lo que tengo que comprar. Tengo que comprar lo que va a estar dentro de mi plan de alimentación y no le doy vueltas. No doy vueltas por el supermercado a ver qué me apetece, qué no me apetece. No, compro lo que me hace falta para seguir el plan y ya está. Y no me tengo que preocupar de nada más. Yo sigo mi plan y de vez en cuando me permito alguna licencia, evidentemente, pero ya está, no es tan difícil, no estoy pensando todo el día en comida, que si esto es sano, que si no lo es, que si esto tiene químicos, que si... No, el plan lo tienes sí o no, porque cuando ya tienes un plan entonces sí que puedes elevar un poco ese nivel de consciencia a nivel de alimentación, pero si no tienes un plan, ¿qué más te da que esto engorde, que esto no engorde, que esto... Las tonterías que dice la gente, ¿vale? Y con el entrenamiento lo mismo. Yo en mi caso ahora mismo, hace ya mucho tiempo, me comprometí a entrenar 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Y estoy entrenando 40-50 minutos. Y ya está, cuando salgo del entrenamiento se acabó. No pienso más en entrenamiento. Es cierto que en mi caso a veces esto es complicado porque es algo que me gusta bastante, siempre me ha gustado, entonces siempre estoy pues inventando ejercicios con la máquina de palancas, por ejemplo, que tengo en el gimnasio desde hace relativamente poco, pensando cómo optimizar ciertos ejercicios. Es un poco mi hobby,
¿vale? Pero bueno, eso es un poco la losa que tengo encima, porque si digo losa digamos, a nivel chascarrillo, porque en realidad no es que sea una losa, como digo, es mi hobby, como el que le gusta los motores y está todo el día pues con los coches y ve un coche y sabe qué motor lleva y que todo esto, pues es lo mismo, pero aplicado a otra cosa, ¿vale? Entonces, en mi caso sí que es más difícil desconectar. Y mucho más aún desde que me dedico a esto profesionalmente, porque antes sí que era más fácil. Porque si yo iba al gimnasio, luego salía y ya no hablaba más de entrenamiento con nadie. Ahora la gente me escribe, que si comentarios, que si emails, que si los puntos de control, entonces tengo que estar más activo con respecto al tema de ejercicio y todo esto. Que eso también es algo que te va minando un poco lo que es la mente, porque te la llena de cosas que no deberían estar ahí, o que al menos para mí siempre el fitness ha sido, o desde ese punto quizás que me lo tomé con más calma, siempre ha sido pues mi vía de escape, ¿vale? Algo para liberar el estrés, y ahora es algo que también de alguna forma me induce estrés, ¿vale? Pero bueno, lo llevo más o menos bien. En cualquier caso, a lo que voy es que siempre tenemos que tener un plan, y ese plan es mucho más eficiente o lo podríamos hacer lo más eficiente que podamos, y esto significa no hacer más, sino que el tiempo que vayamos a dedicarle a ese plan sea lo mejor invertido posible. ¿Ok? Entonces, simplemente para acabar, y voy a mencionar un pequeño estudio, ¿vale? Porque hay mucha gente que dirá, bueno, pero yo lo que quiero hacer es perder grasa corporal, entonces aquí sí que más es mejor. Es decir, si quiero perder grasa corporal voy a hacer la mayor cantidad de ejercicio físico que pueda para quemar cuantas más calorías pueda y de esta forma perder más grasa corporal. Y esto técnicamente es así, pero en la práctica no es así, ¿vale? Y de hecho, a nivel fisiológico es que no funciona así, ya lo he comentado muchas veces y voy a poner un estudio donde no solamente, porque ya digo, este estudio no ha descubierto nada, porque yo lo he dicho 1000 veces, ese mecanismo de compensación que tiene el cuerpo, pero ahora en este estudio sí que se ha visto a nivel porcentual, a nivel cuantitativo, de cuánto se compone esas calorías que tú estás aumentando mediante el ejercicio físico que en realidad no sirven para aumentar el gasto energético, ¿vale? Simplemente en este estudio lo que podemos ver es que especialmente las personas que tienen sobrepeso, que paradójicamente son las personas que más caen en esto de hacer más y más y más, que si me apunto a Zumba, que si salgo a correr, que si luego me voy a andar con no sé quién, que si, bueno, simplemente intentar hacer más y más y más con el objetivo de quemar más calorías. Bueno, pues resulta que el cuerpo, como ya he dicho muchas veces, tiene ciertos mecanismos compensatorios que hacen que conforme tú aumentas la actividad diaria, pues tu gasto energético disminuya. Y en este caso, en el caso de las personas que tienen sobrepeso, hablamos de una compensación que se estimó en 45,7% de las calorías. Es decir, que si consigues perder o gastar 100 calorías haciendo ejercicio físico, eso supondría unas 50, ¿vale? 45 calorías que no estás destinadas a aumentar el gasto energético, ¿vale? Por lo que si ya es difícil gastar 100, 200, 300 calorías, 400, 500 calorías haciendo ejercicio físico, imagínate si la mitad de esas calorías no te sirvieran para aumentar el gasto energético. Sí que es verdad que las personas que tienen una composición corporal mejor tienen un mejor escenario, ¿vale? Hablamos de que esta compensación es solamente de un 28%, que no es un 45%, pero aún así también es una cantidad relevante, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, la moraleja de todo esto, lo que quiero decir hoy, que sí que es verdad que es un episodio quizás que he divagado un poco más, es una reflexión que muchas veces me he encontrado, es no estés pensando todo el día en ejercicio físico, no estés pensando todo el día en comida, no pienses que hacer más es necesariamente mejor. Ten un plan, tanto de comida como de ejercicio, y síguelo. Y el resto del tiempo ocupa tu mente en otras cosas, porque la gente que menos piensa en fitness y en dietas y en ejercicio son la gente que más progresa y que al mismo tiempo más disfruta. Así que hazte con un plan que te permita rentabilizar los esfuerzos que tú pones lo máximo posible para que te dé el máximo retorno posible, ¿vale? Y pensar menos en todas estas cosas y dejar que el plan se ocupe de la estrategia
y tú te tengas que ocupar simplemente de la ejecución. Eso es todo. Y si no tienes un plan y quieres que yo te dé el plan paso a paso para lograr perder 4 kilos en las próximas 4 semanas, puedes mirar mi programa 4x4 fitnesslanube.com/4x4 4x4 y ahí te puedes inscribir. Y si te ha gustado, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito y nosotros, como siempre, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, hasta luego.